Mi esposa y yo somos muy competitivos y a menudo cuando jugamos al voleibol juntos la cosa se puede calentar entre nosotros. Hay muchos gritos, gestos con el dedo y miradas de enfado. Y si nos vieras podría parecer que nos odiamos y la cuestión es esta. Esto sería una cosa si estuviéramos en equipos diferentes y hubiera este tipo de ánimo hacia el rival. Pero estamos en el mismo equipo y nos estamos enfadando entre nosotros. Ahora bien, después, cuando volvemos a casa, pues solucionamos todo. Porque nos queremos, nos amamos y sabemos que nos encanta dar lo mejor de nosotros mismos. En el pasaje de hoy tenemos a dos personas del mismo equipo, de la misma iglesia, de la misma familia espiritual. Y están haciendo lo mismo, están peleándose entre ellas. Dice el versículo 2 de Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 3. Voy a leer el versículo 2 de Filipenses capítulo 4. Dice: ruego a Euodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Lo que hace aún más sorprendente es que estas mujeres no eran unas mujeres cualquiera. Eran mujeres que tenían dones y eran muy influyentes en la iglesia. En el versículo 3, Pablo dice que trabajaron codo con él en el evangelio. Y esta palabra trabajar es una imagen de los gladiadores que luchan en los coliseos. En opinión de Pablo, estas dos mujeres eran gladiadoras del evangelio. Lo que todo eso significa es que muy probablemente estas dos mujeres ayudaron a fundar la iglesia que Pablo escribe. Estas personas conocían el evangelio, enseñaban el evangelio, se preocupaban por la obra del evangelio, pero tuvieron un desacuerdo entre ellas y no pudieron resolver el conflicto. O quizás tampoco estaban dispuestas a hacerlo. Se ha dicho que las peleas en la iglesia son a veces las peores peleas y estoy de acuerdo. No me cabe duda de que en los más de 100 años de historia de Bethany, ustedes han vivido esta misma situación. Personas que forman parte del mismo equipo y comparten el mismo evangelio, pero llegan a desacuerdo agudo y doloroso. Pablo ve esto como un asunto muy grave porque se trata de una cuestión que afecta profundamente al reino de Dios. Fíjate cómo comienza Pablo el versículo 1. Por lo tanto, dice él. Siempre que veas la palabra por lo tanto, esta siempre hace referencia a lo que ha dicho anteriormente, y en este caso se refiere a lo anterior que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, que dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, y desde allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo humilde para que sea semejante a su cuerpo glorioso, por el poder que le permite incluso someter todas las cosas a Él. Pablo dice que somos tú y yo ciudadanos del reino. Por eso representamos al Rey y sus caminos. La gente, los que no creen, sabrán quién es Jesús por la forma en que vivimos y nos tratamos unos a otros. Debemos ser un reino que vaya a contracorriente de la cultura. Y para Pablo, este conflicto de estas dos mujeres están obstaculizando el testimonio de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo a estas dos hermanas en Cristo: no están actuando como ciudadanas del reino, no están unidas, están luchando contra el enemigo equivocado, no son la oposición la una de la otra, forman parte del mismo equipo. Pero aquí está la cuestión. Lo que ocurre con tanta frecuencia en los conflictos es que precisamente las personas con las que teníamos cercanía es con quien lo tenemos. Incluso aquellas con las que servimos y adoramos a Jesús pueden convertirse precisamente en las personas que evitamos si nos caen mal. Tú te sientas en un extremo de la sala y yo me sentaré en el otro. En un conflicto nos miramos en la iglesia y decimos: eres la oposición, eres el enemigo, eres mi rival. No somos enemigos uno del otro.
Tenemos un enemigo real, el diablo, que busca matar, robar, destruir. Ahora bien, entiendo que esto puede ser un tema muy difícil porque nos han hecho mucho daño otras personas, quizás de la misma iglesia. Mira, Kensen, mira cuánto daño me han hecho, mira cómo me han traicionado, ven cómo se han salido con la suya, mira lo egoístas que han sido conmigo. Kensen, si oyeras todas las cosas que dicen de mí, tú también los odiarías. Lo entiendo, y el dolor es real, pero ahí no es donde está la verdadera batalla. Pablo dice lo siguiente: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos de oscuridad, contra las fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Dice Efesios 6:12. Pablo está diciendo que la lucha es espiritual, no contra personas. No contra las personas que hablan de ti, no es contra quien te ha herido, no es con quien intentó menospreciarte. Pablo está diciendo que nuestro verdadero enemigo es mucho peor y mucho más difícil de vencer. Efesios 6 nos dice que incluso cuando nos hacemos daño unos a otros por nuestro orgullo y nuestra inseguridad, nos estamos lastimando profundamente. Esto solo nos sirve para demostrar lo eficaz que es el enemigo cuando batallamos. A la hora de utilizar nuestro pecado para alejarnos del gozo de Dios, de la comunión entre nosotros, de la colaboración para la gloria de Dios a través del Evangelio. Y me encanta lo que dice Pablo al final del versículo 3 sobre estas mujeres. Dicen que sus nombres están en el libro de la vida. Este libro de la vida en el que figuran todos los nombres que Dios ha llamado suyos, son nombres que Dios mismo ha escrito. Cada nombre amado, conocido y redimido en la cruz. Las dos mujeres, su nombre estaba escrito allí. El nombre de Sintique estaba ahí. Y esta es la hermosura del Evangelio. Una vez que sus nombres, nuestros nombres, están en el libro, no hay nada que hayan hecho o vayan a hacer que pueda borrar sus nombres de él. Por mucho que nos alejemos, por muy rebeldes que lleguemos a ser, si nuestros nombres están en ese libro, no seremos tachados. Dios no va a decir: oye Jesús, ¿puedes traerme el corrector? Y esto me hace reflexionar, porque cuando entro en conflicto con alguien, lo primero que quiero hacer para menospreciarlo es ignorarlo. Pablo está diciendo que sus nombres están en el libro de la vida, están en su libro. Pablo hace eso porque quiere que sepan lo cerca que están uno de los otros a través de Cristo. Las promesas que comparten, la eternidad que comparten, van a pasar la eternidad juntos. Quizás sea una buena motivación para que se pongan de acuerdo. Fíjate que Pablo aquí no les obliga ni les exige que lo solucionen. ¿Te diste cuenta de eso? Pero les impulsa con esta verdad del Evangelio que vemos en el versículo 3. Ahora bien, Pablo como apóstol podría haberles obligado a resolver sus problemas, pero hacerlo de esa manera no habría un supuesto cambio real en su relación. Recuerdo que en la escuela hubo una gran pelea en el patio entre un grupo de chicos de mi clase. El profesor entró y los separó a todos y empezó a gritarles: ¿qué te pasa? ¡Deja de hacer eso! ¿No se dan cuenta que podrían haberse hecho daño? Y entonces dijo esto: dense un abrazo y pidan perdón. Y todos los chicos se quedaron como diciendo: ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Quieres que los expulsen? ¿Quieres que llame a su mamá para que venga al cuarto ahora mismo? Dijo ella. Así que estos chicos se acercaron el uno al otro y lo hacen de la forma más sincera posible. Y la profesora, con una gran sonrisa en la cara, dice: ¿no se sienten mejor ahora? Bueno, lo que ella no sabía es que estos chicos ya estaban preparando para pelearse después de clase. Del mismo modo, Pablo podría haberles impuesto su autoridad y haberles obligado a poner fin a este conflicto, pero Pablo no hace eso, porque no solo quiere cambiar su comportamiento, quiere que cambien sus corazones los unos hacia los otros. Así que Pablo les recuerda su salvación, les recuerda el libro de la vida, les recuerda la gracia que se derramó sobre ellas. ¿Y tú lo ves?
Pablo ve este conflicto relacional entre dos hermanas en Cristo y les presenta el evangelio directamente en medio de él. En esencia, creo que es lo que Pablo está diciendo. Tanto tú, Euodia, tú, Sintique, hermanas mías, colaboradores del evangelio, recuerden quiénes son. Son ciudadanas del cielo, de un reino superior. Recuerden a dónde van, recuerden lo que Cristo ha hecho, llenen su mente con estas cosas. Levanten la mirada, eleven sus corazones. Y Pablo sabe que si sus mentes están llenas de la verdad del evangelio, no puede haber lugar para la mezquinidad, no puede haber lugar al conflicto. Las cosas triviales pueden dejarse a un lado con una verdad tan grandiosa y profunda. ¿Cómo podemos siquiera plantearnos la división entre nosotros? Muy a menudo la razón por la que caemos en el conflicto es porque hemos olvidado estas grandes verdades en Cristo. En medio del conflicto, el evangelio tiene que ser lo primero. Hay que predicarnos a nosotros mismos estas verdades. Y quiero compartir con ustedes 3 buenas prácticas sobre cómo podemos abordar la reconciliación a partir de este pasaje. Primero, la necesidad de confrontar. Dice el versículo 2. Ruego a Euodia y a Sintique que se pongan de acuerdo con el Señor, o mejor dicho, en el Señor. Pablo nunca menciona en este versículo quién tiene la razón o quién está equivocada. No dice que una pida perdón y que la otra pida perdón y que haga lo otro. No se quede en medio diciendo, en esto tienen partes de culpa y en esto tienen partes de razón. Ahora bien, esto no significa que estas mujeres no tuvieran sus propias opiniones. Obviamente las tenían, pero la urgencia de Pablo aquí no era averiguar quién tenía razón o no, o quién estaba más equivocada. Su prioridad era ver cómo cambiaban. Entonces, ¿cómo lo aborda? Pablo impone a cada una de ellas la misma obligación, dar el primer paso. Una no debía esperar a que la otra diera el primer paso. Sintique no debía pensar, aceptaré una disculpa cuando me la ofrezcan. No, Pablo dice que cada una de ellas debe comprometerse a dar el primer paso. Y esta es una responsabilidad que se repite a lo largo de toda la Escritura. De hecho, lo vemos en toda la Escritura cuando se habla acerca de los conflictos. Dice Mateo 18:15 que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Luego dice Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Por eso, si estás ofreciendo tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y ofrece tu ofrenda. En ambos versículos no se establece quién debe de dar el primer paso. Independientemente de que si tú le has hecho daño o ellos a ti, asume la responsabilidad de dar el primer paso hacia ellos. Esto es importante porque si no resolvemos el conflicto rápidamente o dejamos que se amontonen las cosas, aumentarán los chismes, aumentará el resentimiento, aumentará la desconfianza y la comunidad eclesial de la iglesia pagará un alto precio por la falta de valor para afrontar el problema. Por eso Pablo aborda este tema de forma abierta y pública, porque para ellos no es nada nuevo. Los chismes se han descontrolado por completo y no hay ni una sola persona que no se haya visto herida por ello. Y si me permiten añadir una cosa más, la confrontación bíblica también implica que esto no es ninguna novedad para nuestro grupo pequeño, ni para nuestro grupo de oración, ni siquiera para lo que pasa con tu esposo o esposa, porque en medio de la búsqueda de apoyo puedes estar destruyendo en silencio y sin darte cuenta la reputación de otra persona ante los demás. Y esto no es amar. La segunda cosa es la necesidad de estar de acuerdo. Dice el versículo 2, que se pongan de acuerdo en el Señor. Un aspecto que plantea un reto en este pasaje es que Pablo nunca menciona por qué están discutiendo estas dos personas.
A veces la gente puede interpretar eso como que debemos estar unidos pase lo que pase, incluso a costa de la verdad o a costa de la doctrina. ¡No! Pablo ha demostrado de forma coherente a lo largo de sus cartas y acciones que cuando alguien pone en peligro la verdad del evangelio, él entrará en guerra contra esa persona. Lo hace en Corintios, lo hace en Hechos, lo hace en Gálatas. Pablo no es un cobarde. Cuando está en juego la fidelidad del evangelio, Pablo luchará por ella. Así que no creo que esté desacuerdo entre las hermanas, porque debe haber un problema doctrinal. No creo que ese sea el problema por el cual hay conflicto en ellas. Es más probable que se trate de un desacuerdo entre preferencias o ideas sobre sus personalidades. Pero en cualquier caso, Pablo dice que hay que ponerse de acuerdo ahora. Y debemos prestar atención a esto. Pablo no dice que hay que ponerse de acuerdo en todo, porque eso no es realista. Pablo tampoco dice que hay que ponerse de acuerdo porque es lo mejor para la iglesia, ni que estemos de acuerdo porque así vas a dormir mejor por las noches, ni que estés siempre de acuerdo porque vas a ser feliz así. Aunque todo esto es cierto, pero lo que él dice es que hay que ponerse de acuerdo porque estás en el Señor. Pablo les exhorta a estar de acuerdo en esas grandes verdades redentoras, en la verdad del evangelio en el que ellas están seguras. Deja que el evangelio te muestre todo lo que tienes en común, lo que tienes en Cristo, lo que tienes para toda la eternidad. Ahora bien, sé que una pregunta que se hace la gente es esta: ¿significa esto que tienes que ser el mejor amigo de todo el mundo? ¿Tengo que estar en la marcación rápida de todo el mundo? ¿Tengo que ser amigo de todo el mundo en Facebook? ¿Eso es lo que Dios espera de mí? No, realmente no lo creo. Porque aunque tuviéramos la mejor relación posible con todos los que nos rodean, no sería factible ocupar ese espacio en la vida de cada uno. Como seres humanos no tenemos tiempo ni espacio emocional ni energía para mantener eso, por mucho que me encantaría decir: quiero que todos sean mis amigos y tomen café conmigo. No hay suficientes horas en mí para hacerlo. Y creo que mi vejiga tampoco aguantaría. Así que no creo que sea necesario que todo el mundo sea tu mejor amigo. Pero lo que sí creo necesario es que estén de acuerdo en el Señor. Creo que significa al menos una disposición a entablar una amistad profunda. Que, aunque quizás no disfrutes de su compañía, eso no significa que no puedas desear lo mejor para ellos en Cristo. A veces te sorprenderá descubrir precisamente aquellas personas que no quieres son precisamente las personas que necesitas para tu santificación y tu felicidad en Cristo. Número 3, la necesidad de un mediador. Dice el versículo 3. Si te pido también a ti, verdadero compañero, que ayudes a esas mujeres que han trabajado codo a codo conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y el resto de mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo aquí está pidiendo ayuda. El conflicto se ha vuelto tan intenso y grave que necesita que su verdadero compañero le ayude a meditar. Ahora bien, no tenemos ni idea de quién es este compañero, pero lo más probable es que sea un anciano, un diácono. Y Pablo reconoce y nos muestra que hay momentos en los que las disputas pueden ser tan graves que necesitamos esa ayuda. No pasa nada por pedir un mediador. Esto me hace incluso reflexionar porque odio la confrontación. Por naturaleza me gusta alejarme y poner la mayor distancia posible entre mí y una discusión, y mi excusa habitual es esta: no quiero entrometerme, son adultos, pueden arreglarlo solos, eso es asunto suyo. Pero ¿sabes qué es lo que estoy haciendo en realidad? Simplemente estoy utilizando la fachada de mostrar respeto por las personas cuando en realidad no soy más que un cobarde. Esta es la actitud, la que ha creado los problemas que tenemos entre estas dos mujeres. El mero hecho de que Pablo pida ayuda en el versículo 3 implica naturalmente que nadie ha dado un paso al frente. Que aunque todos en la iglesia perciben este conflicto y esta tensión, nadie se tomó lo suficientemente en serio como para asumir la responsabilidad. El reto que nos plantea Pablo aquí es ser embajadores de la reconciliación. Busquemos esas oportunidades para ayudar a los demás. ¿Lo haces?
¿Cuántos de nosotros suplicamos y rogamos como Pablo para que los demás se reconcilien y se restablezca la paz? Si ves tensión en la iglesia y disputas, no le eches la culpa a otros. Eche una mano. Y cuando lo ofrecemos, lo hacemos, una imagen maravillosa de Jesús que fue nuestro mediador es mostrada también. Porque si siendo aún sus enemigos, dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Amados, el Evangelio nos dice que todos estamos en un profundo conflicto con Dios. Y la gravedad y la severidad y la separación esto conlleva. Hace imposible que podamos cerrar la brecha. No hay nada que podamos hacer para que nuestros corazones pasen de la rebeldía a la fe. No tenemos poder para detener los juicios y la ira de Dios. Éramos enemigos, pero eso es lo que hace que el Evangelio sea buena noticia, porque Dios da el primer paso hacia nuestra hostilidad. Dios envía a su Hijo para que cargue con su ira, nuestra culpa, nuestro juicio, nuestra muerte, para que Dios pudiera tratarnos con misericordia, cercanía y amor. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es nuestro mediador, se interpuso voluntariamente en medio de nuestro conflicto. ¿Pueden algunos de ustedes hacer lo mismo hoy por los demás, por su alegría y felicidad en Cristo? Por favor, entiende que no estoy diciendo que la reconciliación vaya a producirse de la noche a la mañana. No, eso es imposible. Pero no es lo habitual. Lleva tiempo y hay capas que desentrañar. Pero permítame decir esto. Aunque la reconciliación de la noche a la mañana no sea realista, el avance hacia ese fin sí lo es. Jesús fue testigo del mayor conflicto y pagó el mayor precio. Que eso nos impulse a hacer lo mismo por el bien de las relaciones que nos rodean. Oremos.